Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Vamos a dar seguimiento a la plática de las hermanas que hablaron acerca del velo. Me pidieron que hablara acerca de los textos del Corán y de la Sunna que hablan sobre este tema. Entonces el Sheikh Mahmoud vamos a empezar con la recitación del aya de Corán que está en la Sura Ahzab, en la número 33, aya 59. Vamos a escuchar la recitación y después vamos a empezar con la plática, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Barakallahu fi, jazakallahu khair. En primer lugar, pues a las hermanas que están presentes, quienes tengan su teléfono, pues métanse a la página de Mujeres Musulmanas Latinas y compartan el video ahorita, porque si lo hacen, pues le va a llegar a más gente que lo pueda ver. Y ya después que lo hagan, me pasan un teléfono para ver las preguntas, si es que alguien nos está viendo y tiene alguna pregunta, que nos la haga llegar para que ver si se la podemos responder, inshallah. Bien, el objetivo de la vestimenta islámica es, ahorita vamos a ver qué juicio tiene, y pues los juicios en la jurisprudencia islámica son 5. Aquello que se le llama wajib, que es lo obligatorio; mustahab, que es lo recomendable; haram, que es lo prohibido; makruh, que es lo no recomendable; y el mubah, ¿sí?, que es lo lícito. La definición de lo que es obligatorio es aquello que en los textos del Corán y de la Sunna se ordenan y que no hay ninguna razón para no obedecerlos, es algo que se tiene que obedecer, ¿sí? No hay una prueba que se demuestre de que uno no lo haga. Lo que es recomendable es aquello que encontramos en la legislación que se ordena, pero que podamos encontrar algún texto que pues permite que eso que se ordena hacer en la Sharia no se haga. Lo que es prohibido es aquella orden de no hacerlo, que es tácita, también de que no hay vuelta, no hay alguna prueba de que si se hace no pasa nada. Lo no recomendable es aquello que se prohíbe, pero que hay alguna prueba en los textos del Corán y de la Sunna que si se hace, pues es simplemente no recomendable. Y lo lícito es aquello que pues no entra en las 4 cosas anteriores, de que si lo haces está bien, si no lo haces no pasa nada. Hay ocasiones en que estos juicios pues cambian de uno a otro, y eso ya depende de las circunstancias de las cosas. En primer lugar, cuando se habla de una orden o de algo que es recomendable, como en este caso del tema que vamos a tratar ahorita, hay que tener en cuenta en todas las órdenes el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el dicho del profeta, de la paz y la misericordia de Allah sean con él, que él dijo, aquello que Allah les ha hecho obligatorio,
¿Sí? Mamarakumullahu fatu bihi mastata'tum. Dice, aquello que Alá les ordenó, cúmplanlo en cuanto puedan. Wa ma nahakum anhu fajtanibu. Dijo, y aquello que se los ha prohibido, aléjense. Dicen los sabios que cumplir una orden es mucho más difícil que dejar una prohibición. Porque si yo le dijera a alguien, carga esta roca, pues cuesta mucho más trabajo a que alguien le diga, no cargues eso, ¿no? El que yo le diga algo, a alguien, haz algo, se tiene que mover para llevarlo a cabo. Cuando yo se lo prohíbo, no tiene que hacer nada, sino simplemente no cometerlo. Entonces, por eso dicen los sabios que cuando se trata de una orden, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cúmplanlo conforme puedan. Y Alá también en el Corán dice, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alá no le pide a alguien más allá de lo que no pueda dar. Entonces cada quien sabe cómo es que va a llevar a cabo pues todas las órdenes que Alá nos impone. Respecto al velo, sí, esta aya que mencionó el Sheikh dijo, yo hice un artículo que me gustaría, si pusieran el link, se va a poner ahí en Musulmanas Latinas, que se llama Pruebas del Velo, que está en Verdadero Islam con fecha del 18 de junio del 2008, donde pues puse varias ayas de Corán y hadices y palabras de los sabios acerca del velo. Dice Alá en el Corán, oh profeta, dile a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos, es mejor para que se les reconozca y no sean molestadas. Alá es absolvedor, misericordioso. Ibn Sirin, que era uno de los compañeros de los Sahaba, fallecido en el año 110 después de la Hijra, que Alá tenga misericordia de él, dijo, le pregunté a Ibadat as-Salmani, uno de los grandes compañeros de los Sahaba, fallecido en el año 74, que Alá tenga misericordia de él, sobre la palabra de Alá que se cubran con sus mantos. Entonces él le explicó cubriéndose la cabeza. O sea, un compañero de los Sahabas le preguntó a otro qué significaba esa aya, y el compañero respondió cubriendo, o sea, le enseñó cubriéndose la cabeza, y esto está en el tafsir de Ibn Kathir. Hay otra aya en la sura 24, número 31, dice, dile a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no muestren sus arreglos y adornos más de lo que está a simple vista, ¿sí? Que se cubran sus tocados con sus velos, solo muestren sus encantos a sus maridos, a sus padres. Safía bint Shaiba dijo, cuando estábamos con Aisha, que Alá esté complacido con ella, mencionamos a las mujeres de Quraysh y sus virtudes. Aisha radhiyallahu anha dijo, las mujeres de Quraysh son buenas, pero por Alá no he visto a ninguna mejor ni más estricta en su adherencia al libro de Alá que las mujeres de los Ansar. Cuando fue revelada Sura An-Nur, que es de esta aya que les acabo de mencionar, dice, los hombres de su tribu fueron hacia ellas y les recitaron las palabras que Alá había revelado. Cada hombre la recitó a su mujer, hija, hermana y otras familiares de sexo femenino. Cada mujer de entre ellos se levantó, tomó sus túnicas decoradas y las envolvió por la fe y la creencia en lo que Alá había revelado. Ellas luego aparecieron detrás del mensajero de Alá, sallallahu alaihi wasallam, envueltas como si hubiera cuervos encima de sus cabezas. Esto está en la explicación de Bukhari, del libro de Fathul Bari, el tomo 8, página 489 y 490. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, voy a mencionar ahora donde se menciona en la Sunna. Dice, la mujer es Saura, dijo Ibn Mas'ud, que radhiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, la mujer es Saura, si es que sale el shaitán le embellece a los ojos de los hombres. Recopilado por Tirmidhi y clasificado como auténtico por Sheikh Al-Albani. Esta es la razón, o sea, muchas hermanas, si se les pregunta, bueno, o sea, el velo, ¿qué es lo que te debe de cubrir? ¿Qué partes del cuerpo es las que te debe de cubrir? Hay algunas que pues se cubren solamente una parte, otras otra parte. Entonces,
Por este hadith, los sabios dicen que es todo, o sea, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mujer es aura. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? Que es obligatorio excepto cuando hay una, o sea, que una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, dicen los sabios que es obligatoria excepto cuando hay hadices o textos del Corán o algo que demuestre que no lo es. Este hadiz es algo en general. Entonces, si dicen la mujer es aura, se refiere, o sea, si el profeta dice eso, quiere decir que se refiere a toda la mujer. Y eso implicaría, por ejemplo, la cara, las manos, los pies. Pero hay hadices donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona acerca de descubrir la cara o las manos y otros acerca de los pies. Esta es la razón por la cual los sabios dicen que excepto de la cara, las manos y los pies, o algunos en el Madhhab Hanafi, que ahorita vamos a leer, dicen que esas son las únicas partes del cuerpo que se tienen que descubrir o que pueden descubrirse. ¿Por qué? Porque interpretan el hadith de una manera general. No sé si me están viendo con cara de what o si están, sí, se refiere, la mujer es aura, quiere decir que todo, ¿no? Y hay pruebas donde esta generalidad la hacemos particular en otras partes. ¿Okay? O sea que cuando dicen, bueno, pero es que se protege el aura, proteges en general todo, o sea, sin que sea como tu ropa súper estrecha y todo, o sea, que es protección general. Aquí no habla de protección, aquí dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mujer es aura. O sea, quiere decir que uno se tiene, o sea, hay otras pruebas de que uno se tiene que tapar el aura, ¿no? Ajá, lo que se refiere es que basándose en este hadith significaría que la mujer se tiene que tapar completamente, ¿no? Ya hay otras pruebas, Rubén, acá, hay otras, recuerden que en todos los temas que hablamos dentro del Islam, todos, uno no puede tomar solamente una aya de Corán o un hadith para dar los juicios respecto a ese tema, sino uno tiene que juntarlos todos y ya después de ahí los sabios es que definen qué es o lo que no es. Y eso es lo que pasa, o sea que muchas veces uno está leyendo y dice, ya este hadith, y lo trata de llevar a cabo sin ver todo lo relacionado que está a ese tema. Entonces los sabios juntan todos los hadiths que hablan acerca de la vestimenta de la mujer, etcétera. Y aquí la cuestión donde ustedes van a poder encontrar la información acerca de qué es lo que se debe cubrir la mujer o el hombre, porque ahorita estamos hablando en este caso de la mujer, eso lo ven en el tema de la oración o por ejemplo del aura, cuando se habla acerca del aura, cuál es el aura del hombre, cuál es el aura de la mujer. Seguimos, dijo, Aisha relató que las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam solían ir al manar, sí, por la noche a hacer sus necesidades y este es un lugar abierto. Omar, radiallahu anhu, solía decir al profeta sallallahu alaihi wasallam que tus esposas se cubran con el velo, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no las obligaba. O sea, esto no es obligación del hombre, no las obligación. Una noche, Sauda bint Sama'a, esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, salió a la hora del Isha y era una mujer alta. Entonces Omar le gritó, Sauda, te he reconocido. Hizo esto después de desear fuertemente que Alá revelara la orden de usar el velo, y Alá reveló, al tiempo después, Alá reveló la orden de usar el velo. Sí, hay ayas del Corán donde después de ciertos acontecimientos se revelaban, ¿no? En este caso decía que el profeta no las obligaba a sus mujeres a usar el velo, y Omar decía, ojalá hubiera algo al respecto, y Alá reveló después sobre usar el velo. Aisha dijo, en otra parte, dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solía rezar la oración del alba, y algunas mujeres creyentes solían asistir a la oración cubiertas con sus velos, luego regresaban a sus casas sin que nadie las reconozca. En otra parte dice Omar, coincidí con mi Señor en tres cosas, ¿sí? Dije, mensajero de Allah,
Y si adoptamos el lugar de Abraham para lugar de oración y fue revelada el haya, y cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres, hacer del lugar de Abraham un oratorio y concertamos una alianza con Abraham e Ismael. Esa es la primera haya donde la consiguió con Omar. La segunda, dice, y en el haya del velo, dije, mensajero de Allah, ¿sí? ¿Por qué no les dices a tus esposas que se cubran con el velo? Sí, porque les hablan los piadosos como los inmorales, fuera revelada el haya del velo. Entonces las esposas se unieron en su contra y yo les dije, tal vez si os divorcia el Señor le dé un lugar vuestro, esposas mejores que vosotras. Descendió el haya con las mismas palabras. O sea, de los salaf. Los salaf son aquella gente que era gente piadosa después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eran los sahaba, los compañeros de los sahaba, las 3 primeras generaciones después de ellos. Dice, el hecho de Aisha al cubrirse la cabeza, cuando dijo, mientras esperaba sentada me venció el sueño y me dormí. Safwan ibn Mu'tal al-Sulami quedó rezagado de la marcha del ejército y al amanecer llegó hasta el lugar donde me encontraba. Al ver la silueta de alguien acostado llegó hasta mí. Él me había visto antes de que se imponga el velo, entonces me desperté y después me cubrí la cara con mi vestido. Es un hadith narrado en Bukhari acerca de lo que hizo Aisha, ¿no? O sea, Aisha se cubría, por ejemplo, en este caso, la cara. El dicho de Asma, hija de Abu Bakr, al decir que solían cubrirse la cabeza para que no las vieran los hombres, está en al-Mustadrak con una buena cadena de transmisión, tomo 1, 454. Es sabido que para rezar el musulmán se tiene que cubrir el aura. Relata Ibn Shayban el-Musannaf que Ibn Omar dijo, si la mujer reza tiene que rezar con un vestido largo y el jimar, que es lo que cubre la cabeza. También fue lo dicho por Ibn Sirin, dijo lo mismo, y relató Mu'adda, compañera de Aisha, que ella rezaba con el jimar, lo que le cubría la cabeza. Ahora, el Ijma, aquí les he dado, por ejemplo, dichos del Corán, de la Sunna, de cosas que dice el profeta, de los compañeros del profeta y de gente que eran compañeros de los compañeros del profeta, y aquí hice una compilación del Ijma. El Ijma es un acuerdo donde todos los sabios en un tiempo determinado quedan de acuerdo, precisamente concuerdan en una cosa, y se dice que cuando había un Ijma quería decir de que no había ningún sabio en su tiempo que los diferenciara. Entonces muchos sabios dicen que un Ijma, cuando se transmite un Ijma, es más fuerte que el Corán o que la Sunna. ¿Por qué? Porque en el Corán o en la Sunna puede haber ayas o hadices que se abrogaron después o que no son bien entendidos por la gente, y no hay un Ijma, o sea, no hay un consenso sobre algo si no es basado en el Corán y en la Sunna. O sea, dicen que es más fuerte que el Corán y que la Sunna porque no hay algo, no hay ningún Ijma, no puede haber ningún acuerdo de los sabios que no esté basado en el Corán y en la Sunna. ¿Sí? Entonces, aquí son 17 sabios que junté, que está desde el año 318 después de la Égira, 463, 560, 595, 620, 628 hasta el 1250. Está Al-Imam ibn Mundir, Al-Imam Abdul Bar, Al-Wazir ibn Hubayra, ibn Rushd, ibn Qudama, sobre lo del velo, ¿no? Que la obligatoriedad, dice, esta es la opinión. Ibn Qudama en su libro Al-Mughni, es el que tenemos aquí, dice, esta es la opinión de Uthman, Aisha, Malik, Shafi, Thawri, Isaac, Mohammed ibn al-Hassan, y no sabemos ninguna diferencia de opinión. O sea que no sabemos ninguna diferencia de opinión, de que no sabía alguien, algún sabio de su tiempo, que contradijera la obligatoriedad del velo, ¿no? Abu Hassan ibn Qattan, ibn Taymiyyah, ibn Qayyim, ibn Muflik, ibn Ruslan, al-Mabrad, ibn Hajar, y hasta a Shawkani, que es de 1250, ¿no? Y las 4 escuelas de jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, aquí les leí desde el año 318 hasta el 1250 diferentes sabios, si no son todos, que transmitieron el consenso de los sabios sobre este tema. Las 4 escuelas de jurisprudencia, también hice una compilación de los 4 madhhab sobre la obligatoriedad del velo, y esto se puede encontrar en sus libros, que son fuentes de conocimiento.
Por ejemplo, del Madhhab Hanafi, Mohammed ibn al-Hassan, que era compañero de Abu Hanifa, ¿sí? Sarajasi, ¿sí? At-Tahawi, del Madhhab Maliki, el Imam Malik, Abdul Bar, Abu Bakr ibn al-Arabi, ibn Atiyah, al-Qurtubi, del Madhhab al-Shafi'iyya, el Imam Shafi, al-Ghazali, Nawawi, al-Subki, al-Suyuti, ibn Ruslan, el Hanabila, que era el Imam Ahmed, Abu Dawud, ibn al-Harith, ibn Qudama, ibn Taymiyyah, ibn Qayyim, y cientos de ulema más. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que los sabios eran los herederos del profeta. Por ejemplo, cuando se dice que el velo, ¿no? Había leído un comentario y esto me lo he topado mucho, de que muchos maridos le dicen a sus esposas, es que con el velo llamas más la atención, y la cuestión del velo es no llamar la atención, entonces no te lo pongas, y ya por eso les dicen eso, y la mujer se lo deja de poner. Yo lo vería en este caso de que puede ser de que llamen más la atención. Ya iba el consejo de Isa Rojas, ¿no? Ya dejen aparte de lo que hemos dicho al lado. Y que una cosa es que llamen la atención, y otra cosa es de que el objetivo del velo es no llamar la atención en cuanto a la belleza de la mujer. Son dos cosas diferentes. Porque puede ser de que llames la atención, de que toda la gente te voltee a ver, y eso pasa en México, no nada más con ustedes, sino también con nosotros los hombres, al tener barba. Y no por los hombres al tener barba, que llamamos la atención significa que nos vemos más guapos, ¿sí? Porque a muchas mujeres no les gustan a los hombres cómo se ven con barba. Entonces el objetivo del velo es de que la mujer no muestre su belleza, no dice de si llama la atención o no. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser de que llame la atención, pero a mí me ha tocado el comentario de hermanas de que la respetan más. O sea, es más difícil de que llegue un hombre a tratar de cortejarte con el velo, aunque llames más la atención a que si te vieras muy guapa sin traerlo. Entonces el objetivo del velo es no de que no llames la atención, sino de que no llegue a ver eso, de que la mujer llame la atención del hombre, de que éste vaya y tratarle de faltarle al respeto, de cortejarla, etc. ¿Sí? Hay que tratar de diferenciar esas cosas. Nosotros, y yo lo vi igual, experiencia personal, por cuestiones de seguridad, igual puede ser de que uno sienta que si usa el velo te pueda traer problemas de seguridad, porque alguien sabes que odia a los musulmanes, etcétera, ¿no? O no le gusta a alguien que sea musulmán, entonces puede estar en peligro tu vida. En ese tipo de casos, pues hay juicios que dice dentro de las reglas del fiqh, que dice ante la necesidad la obligación deja de existir. Pero la necesidad es, dicen los sabios, es cuando está en peligro una de los 5 mahases del Sharia, que son las 5 cosas en las que la legislación islámica son las que trata de poner, ¿no? Que es tu religión, tu ser, tus bienes, tu familia, ¿sí? o tu honor. Entonces, como vemos, no hay diferencia entre los sabios reconocidos en los 4 madhhab y a lo largo de la historia sobre del velo. Hay diferencia en cuanto a que la mujer, qué es lo que se debe cubrir o no, y en este caso la diferencia es más que nada con las manos, los pies y la cara, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a hablar acerca de otra cosa. Por ejemplo, dicen, no hay diferencia entre la mujer que usa el velo y el que no lo usa. Yo les digo que sí la hay, en el sentido de que también se confunden las cosas en decir, no, es que esta no es mejor musulmana ni peor musulmana si lo usa o no. Una cosa es de que si alguien, la fe sube y baja. La fe sube cuando uno hace buenas obras,
y baja cuando uno hace malas obras. El hacer una buena acción, algo que te ordena Allah hacerlo, es una buena obra. Entonces, cuando alguien reza y no reza, el que reza está teniendo más buenas obras que el que no reza, independientemente si es grosero, si no lo es. Esas son cuestiones apartes. Estamos hablando solamente del que reza y del que no reza. En el sentido del que reza al que no reza en igualdad de circunstancias, el que reza es el mejor que no reza en ese sentido de la oración, no en las cuestiones que son alrededor. Si es chismoso, si es chismosa, eso no incumbe ahí. Si es piadoso o no lo es, en el sentido de que da dinero a los pobres o trata mejor a sus padres, es diferente, ¿sí? Pero cuando uno hace un acto que es una obediencia, sí es mejor a uno que no es. En ese sentido nada más. Por lo tanto, una hermana, por ejemplo, si no usa el velo, ¿sí?, puede ser mejor que una musulmana que usa el velo, en el sentido de que es mucho mejor en otras cosas, ¿sí? Porque puede ser decir que tal vez no lo use por ella, la circunstancia en la que viva, y sí se comporta muchísimo mejor en otras cosas que la que lo usa nada más si es lo único que hace islámicamente, ¿sí? En eso sí se podría decir, pero obviamente nadie está mandado a juzgar en primera, ni se deben de meter en eso. O sea, esa pregunta de decir es mejor o no lo es, o catalogar a alguien, o el tratar a alguien por respecto a cómo se comporta y tratar de cuestionar su fe, etcétera, ahí no nos debemos de meter, porque uno tiene que estar más fijado en las cosas que uno hace, ¿sí? Uno debería estar más ocupado en tratar de purificarse a uno mismo, y si uno viera todos los errores que uno hace y pensara en cómo solucionarlos, pues no estaría ocupado en lo que hacen los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, simplemente esa pregunta no tendría que existir, pero sí no cometer el error de decir eso, ¿no? De que es igual alguien que lo usa no lo usa. No, quien lo usa está cometiendo un acto de obediencia, ¿sí? Otra cuestión, de que no porque alguien no lo use, pues no divulgue, de que no sea obligatorio, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, vimos todas las pruebas, etcétera, y si alguien o le disgusta además, pudiera caer en algo muy peligroso, que sería negar algo de la legislación, algo de la Sharia, ¿no? Entonces, cuando alguien niega algo de la Sharia, es algo muy peligroso, que pudiera caer pues en un pecado mayor, inclusive hasta salir del Islam, cuando alguien niega la obligatoriedad. O sea, dicen los sabios que quien descree en una palabra, en una sola letra del Corán, deviene incrédulo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo. Si a alguien no le corresponde hablar de algo, eso no es, simplemente no meterse en ese tema. No corresponde a alguien decir, quien no tenga conocimiento, decir se hace o no se hace, ¿sí? Pues esto es lo que les quería compartir. No sé si hubiera alguna pregunta para se responda algún comentario, algo que tengan que decir. Si no, acabamos con la transmisión. ¿Alguna pregunta? No. De las preguntas que están de la gente que está viendo. Si ahí tú ves alguna. No me llega bien el internet. No veo yo. No hay preguntas para eso. Bueno, si hay alguna pregunta, la manden a la página, inshallah, las hacen llegar, inshallah. Monse, en la computadora tengo la transmisión, si quieres ver. Si no, ponle de finalizar y ya las hacen llegar a través de la página, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.